Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora. El tiempo avanza y ya estamos a semanas solamente de este plebiscito día 25 de octubre de este año 2020 para saber si los chilenos queremos una nueva constitución. ¿Apruebo o rechazo? Será la primera pregunta que usted deberá responder, pero luego hay otra respecto a si quiere una convención constitucional o una convención mixta constitucional o constituyente. Bueno, de eso queremos hablar, de los detalles, de lo que significa este proceso, explicarlo desde lo más básico hasta probablemente lo más complejo, con un abogado que es además profesor de Derecho Constitucional de la carrera de Derecho de la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt. Diego Pardo, gracias por estar con nosotros. Por cierto, también para contextualizar un poco lo que significa este proceso que ya se avecina para los chilenos. Gracias por estar acá, Diego. Y lo primero, ¿qué es exactamente desde la perspectiva del derecho lo que ocurre el 25 de octubre? Sabemos que es un plebiscito, pero la primera pregunta yo creo que la mayoría la tiene clara, que es apruebo o rechazo. Si se aprueba, viene o va a ser muy relevante la segunda pregunta que se deberá contestar, ¿verdad? Hola Osvaldo, gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos quienes nos ven y nos escuchan en Vértice. Sí, efectivamente, el 25 de octubre va a tener lugar un plebiscito, ya todos conocemos relativamente de qué se trata, y en ese plebiscito se van a hacer dos preguntas, ¿no? Son dos papeletas distintas. Una pregunta va a referirse a si queremos o no que se dé inicio a un proceso de creación de una nueva constitución, y esa papeleta va a tener una alternativa por el apruebo y otra alternativa por el rechazo, ¿no? La segunda papeleta va a referirse a el tipo de asamblea, mecanismo, convención que uno quiere que elabore el texto de nueva constitución, y ahí las alternativas son la convención constitucional y la convención mixta constitucional, ¿no? La consecuencia del apruebo para la primera papeleta es que se daría inicio entonces al procedimiento de creación de una nueva constitución que está establecido en el capítulo 15 de la Constitución Política, y la primera fase para dar inicio a este proceso de creación constitucional sería elegir o preparar la elección de los representantes que van a participar en la elaboración de este texto, ya sea en una convención constitucional o en una convención mixta constitucional, ¿no? Si en cambio no se aprueba el apruebo, es decir, si pierde el apruebo, el procedimiento no se iniciaría y continuaría vigente la Constitución de 1980. Ahora, claro, y luego ya, supongamos que se aprobase la Convención Constitucional, es decir, que se tengan que elegir a quienes van a redactar esa nueva Constitución. ¿Cómo se hace ese proceso? ¿Cuándo se hace? ¿Quiénes pueden postular? Bueno, eso depende, ¿no? Depende si se elige, si como el resultado del plebiscito resulta ser la Convención Constitucional o la Convención Mixta Constitucional. Las diferencias básicas entre estos dos mecanismos son las siguientes, ¿no? La Convención Constitucional contempla la elección de todas y todos los diputados constituyentes, o los que se denominan convencionales constituyentes, ¿no? Es decir, quienes van a redactar esta constitución en la Convención Constitucional provienen 100% son personas normales, 100%, no son parte del Congreso, ¿no? Eso se en contraste con la Convención Mixta Constitucional, que estaría compuesta por un 50% de convencionales constituyentes elegidos directamente por el electorado y otro 50% de convencionales constituyentes elegidos o designados por el Congreso, ¿no? Y de eso se derivan algunas diferencias prácticas. La primera, y a mi juicio central, es que solo la Convención Constitucional tiene una integración paritaria, es decir, pretende que haya una igual representación de hombres y mujeres, es decir, un 50% de los convencionales van a ser hombres y un 50% van a ser mujeres. La Convención Mixta Constitucional, en cambio, no está sometida a la regla de la paridad, ¿no? La otra consecuencia importante, que a veces suele pasarse
por alto es que, a diferencia de la convención constitucional, en el caso de la convención mixta constitucional, uno no puede afirmar en estricto rigor que la convención se disuelve y esos ciudadanos vuelven a sus vidas normales después de redactada la nueva constitución, ¿no? Y esa es una consecuencia importante que no hay que olvidar. La idea de una convención constitucional es que se aboque por completo a la redacción de un nuevo texto constitucional, ¿no? Y una vez que la convención constitucional redacta ese nuevo texto de constitución, entonces se disuelve y presenta ese texto, presenta ese texto a aprobación plebiscitaria y la convención se disuelve, ¿no? Y las personas que participan de esa convención constitucional no van a volver a cargos oficiales de gobierno porque esos son incompatibles con la participación en la convención constitucional, ¿no? En el caso de la convención mixta constitucional, en cambio, ya sabemos que un 50% de quienes participan en esa convención no van a volver a no dejarán de ser oficiales una vez aprobado el texto de nueva constitución, sino que volverán a sus puestos en el Congreso, ¿no? Entonces, esas son dos diferencias cruciales que hay que tener en cuenta a la hora de elegir el mecanismo, ¿no? Entonces, si ganara el apruebo y depende de cuál es el mecanismo, cómo se va a producir. ¿Quiénes pueden presentarse a la elección, ya sea del 50% en el caso de la mixta, ya sea para el caso del 100% de la Asamblea Constitucional? Todas las personas que gocen con ciudadanía y que tengan derecho a voto, o los mayores de 18 años que tengan derecho a voto en Chile, ¿no? Y en el caso de la Convención Constitucional, también en el caso del 50% de la mixta, hay reglas especiales para incentivar la participación de candidatos independientes. Ahora, claro, aquí hay muchos mitos respecto a esto. Bien sabemos, hay una serie de situaciones que se imagina la gente que podría ocurrir. Claro, vamos aclarando punto. Tú algo dijiste allí ya respecto a si fuera una convención constitucional. Aquellos que sean elegidos no pueden postular un cargo posterior inmediatamente, que muchos dicen, claro, se va a hacer conocido para ser un constitucionalista o parte de esta convención y luego va a postular a un cargo político. ¿Eso cuánto tiempo tiene? ¿Cómo es la situación de aquellos que quisiesen participar en este proceso e ir a una elección popular? Claro está. Quienes se presenten y sean elegidos para la convención constitucional o la mitad de la convención mixta constitucional. A ver, lo primero que hay que recalcar es que la idea de los procesos constituyentes es que la convención que se aboca a la redacción del texto de nueva constitución se disuelva. Una vez que, es decir, tiene que tener como única tarea la redacción de este texto constitucional y después de que redacte este texto constitucional, es decir, aprueba un texto definitivo y lo presenta a plebiscito, tiene que disolverse. El fundamento que hay detrás es que lo que pretende este tipo de reglas es evitar la tentación que podría significar usar la posición que se tiene en una convención constitucional para dictar reglas constitucionales a favor propio o a favor de una carrera futura, ¿no? Eso es evidente, esa es la idea que hay detrás, ¿no? Y entonces hay una inhabilidad para presentarse a cargos de elección popular posterior a la disolución de la convención constitucional, que son 4 años, ¿no? Eso está establecido en la Constitución y entonces lo que la gente tiene que, o sea, la idea de este tipo de regulaciones, insisto, es que la Convención Constitucional sea capaz de abocarse exclusivamente a la redacción de un texto de nueva Constitución desde un punto de vista imparcial, ¿no? Claro. Un punto de vista imparcial significa que no esté ni sometido a fuerzas o influencias externas, ni que esté sometido a la influencia que podría significar el interés individual, ¿no? ¿Y cuánto por eso tiempo existe tiene esta razón? ¿Cuánto tiempo tienen estas personas que van a redactar la Constitución? Que imaginemos que fuera una convención donde no participan el 50% del Congreso, sino que partase de cero. Uh-huh. La convención tiene un plazo de 9 meses desde que se forma para redactar el texto de nueva Constitución, que es prorrogable por 3 meses más. Es decir, el trabajo de la convención no debiera extenderse más allá de 12 meses, ¿no? A partir de abril del próximo año, que sería cuando se produciría la elección de convencionales constituyentes, si es que el apruebo resultara
vencedor en el plebiscito, ¿no? Claro, y suponiendo aquello, que resultase el apruebo vencedor y que también la Convención Constitucional sea en la segunda papeleta la preferencia de las personas, es decir, que todos los miembros que vayan a redactar la Constitución sean elegidos, no el 50% que ya existe en el Congreso. ¿Qué le dice como profesor de Derecho Constitucional a aquellos que dicen que eso es un salto al vacío? Bueno, el procedimiento de la campaña o la idea de que este procedimiento de creación de una nueva constitución sería un salto al vacío partía de presupuestos que hoy día no se dan en ningún caso, ¿no? Cuando se discutía esta idea de la asamblea constituyente, etcétera, se estaba pensando en un tipo de asambleas que es muy distinta a la que está regulada hoy día en la Constitución. Hoy día la Constitución, si bien tiene normas generales y abstractas, contiene varias disposiciones que permiten pensar que que la Convención Constitucional va a poder redactar un texto de nueva Constitución pensando en el interés general y no pensando en intereses individuales, ¿no? Cuando se dice, en cambio, que esto es un salto al vacío, se nos quiere hacer pensar, yo diría que Chile no tiene una historia institucional, que no tiene un pasado, que no tiene experiencia acumulada, y tampoco que Chile tiene la robustez institucional por la que, a mi juicio, siempre se ha caracterizado, ¿no? Es decir, Chile no es un país que esté en blanco, que no tenga memoria, que no tenga experiencia, que no tenga instituciones robustas. Tiene un debate político relativamente sano, hay un respeto generalizado por las reglas, tanto constitucionales como legales. Entonces, yo creo que los temores de que un procedimiento de creación de una nueva constitución resulte en cualquier cosa son infundados. De hecho, mi impresión es que este procedimiento de creación de nueva constitución, en la medida en que no sea sometido a una campaña del terror tan intensa, va a significar una nueva oportunidad que tenemos los chilenos para debatir en público, para determinar las reglas bajo las cuales queremos vivir en común, para determinar el proyecto que tenemos como país de aquí a largo plazo, y también para reactivar nuestro debate público que ha estado lamentablemente a partir de la vigencia de la Constitución de 1980 muy escuálidamente desarrollado, ¿no? Entonces yo invitaría a la gente a que no tenga miedo de la discusión, no le tenga miedo a la política democrática, no le tenga miedo a la democracia. Nosotros hemos vivido bajo un sistema que siempre le ha tenido miedo a la democracia, y lo bueno que este procedimiento de creación de nueva constitución es que contempla los resguardos. Desde luego siempre puede haber más resguardos, ¿no? Pero hay resguardos suficientes, a mi juicio, para pensar de que no va a ser cooptado y esto no va, el país no va a estallar, no se va a quemar, no va a llegar nadie con la antorcha a quitarle su propiedad. O sea, todas esas imágenes, todo ese imaginario, yo creo que está muy lejano de la realidad de Chile como país. Claro, y también hay que aclarar qué soluciona y qué no soluciona la Constitución, porque hay gente que probablemente tiene expectativas más allá de incluso lo que debería tener la redacción de una nueva Constitución. Porque, por ejemplo, para cambiar la ley previsional no se requiere una nueva Constitución, se requiere una nueva ley y están los elementos como para hacerlo. Porque algunas personas están esperando de la nueva Constitución probablemente que se cambien muchas leyes que perfectamente se podrían cambiar de otra manera, y no necesariamente porque exista una nueva Carta Magna, una nueva normativa en Chile que es la nueva Constitución, ¿verdad? Bueno, sí y no. Lo que la Constitución regula normalmente son las reglas generales bajo las cuales se organiza el Estado y los derechos fundamentales que tiene que respetar esa organización del Estado para poder ejercerse el poder de manera legítima, ¿no? Lo que hacen las constituciones es organizarnos a nosotros como pueblo de forma tal de que podamos actuar en conjunto. Y es cierto que yo de hecho ni siquiera compartiría que es cierto es la idea de que la Constitución no puede resolver esos problemas. Lo que usted menciona, Osvaldo, por ejemplo, respecto a el sistema previsional, es cierto. El decreto ley 3500 es un decreto que tiene rango de ley y ese es el decreto ley que regula la AFP. Pero eso tiene varias disposiciones que son caracterizadas como orgánicos constitucionales y tienen que ser aprobadas conforme a la Constitución por una mayoría calificada, ¿no? Cuando la ley se modifica y se pretende modificar,
el Tribunal Constitucional chileno tiene amplias facultades, uno de los tribunales que tiene más facultades en el mundo, para poder revertir una decisión que se toma en el Congreso, que toman las fuerzas políticas, que toman la mayoría del Parlamento, para poder revertir eso y anularla, ¿no? Entonces, es cierto que la Constitución no resuelve directamente el problema, pero en la Constitución hoy día, en la Constitución actual, existe una serie de mecanismos que otros colegas míos han denominado trampas, ¿no? Una serie de mecanismos para evitar que nosotros podamos ejercer en conjunto, el común, una política democrática plena, ¿no? Y eso es lo que una nueva Constitución está llamada a reparar, ¿no? A mejorar o a permitir, ¿no? O sea, sí, las constituciones no resuelven directamente todos los problemas. Lo que hacen las constituciones, que yo creo que es mucho más importante que resolver derechamente un problema, lo que hacen las constituciones es empoderar a nosotros para que podamos resolver en el futuro esos problemas, ¿no? Y eso es lo que no hace la Constitución vigente. Lo que hace la Constitución vigente no es empoderarnos, sino que es limitarnos, ¿no? Desempoderarnos, ¿no? Claro, y ese es el problema que hay detrás, ¿no? Diego, entonces te lo pregunto de otra manera. ¿Qué debería tener la Constitución, a tu juicio, entonces, para que se pudiesen resolver una serie de problemas que la gente quiere que se resuelvan hoy y que efectivamente los resuelva la nueva Constitución? Lo que tiene que tener una Constitución es un articulado que permita que las demandas ciudadanas expresadas a través tanto de procedimientos electorales como de participación no electoral puedan ser canalizadas, puedan ser comprendidas y puedan convertirse en una decisión a nivel político. Y entonces lo que tiene que hacer la Constitución es establecer un marco mediante el cual pueda ejercerse el autogobierno ciudadano, ¿no? El autogobierno del pueblo. Si usted me pregunta qué disposiciones son esas, la respuesta sorprendente es que no son ninguna, o sea, no hay nada esotérico en la creación de una nueva Constitución. Chile no es el primer país que está estableciendo un procedimiento de nueva Constitución. Tenemos un montón de experiencia comparada extranjera y tenemos una historia institucional importante. Entonces, no hay nada extraordinario nosotros no vamos a descubrir la rueda con nuestro procedimiento de creación de nueva Constitución, ¿no? Lo único que vamos a hacer es ponernos de acuerdo en los términos en los cuales nosotros vamos a lograr ejercer la democracia de aquí a 100 años más, 50 años más, etcétera, ¿no? Eso supone entonces que tiene una nueva Constitución. Lo que dice la Constitución actual, es decir, la Constitución hoy día ordena que la nueva Constitución tenga que respetar el principio democrático, tenga que respetar los tratados internacionales, eso incluye los tratados, por cierto, incluye los tratados de derechos humanos, y tiene que respetar la soberanía popular y los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Es decir, la Constitución, ya sabemos hoy día que sea cual sea el texto que emane de la Convención Constitucional, ni el sistema democrático, ni los derechos fundamentales, ni los tratados internacionales pueden ser afectados o pueden ser derogados por esta nueva Constitución, ¿no? Uh-huh. Claro, y entendiendo aquí, viéndonos a la historia, Chile tiene una larga, sin duda, historia institucional y también de constituciones. Claro, es primera vez sí que nos enfrentamos a esta manera de redactar una constitución. Ya en el siglo XIX, unos procesos bastante dramáticos, bien sabemos el 25 y ni hablar del año 80, pero es primera vez probablemente que en nuestra historia vamos a tener la oportunidad de ir a un plebiscito y de formar una convención, ya sea mixta o constitucional directamente, para la redacción de lo que va a ser nuestra Carta Fundamental, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. La historia constitucional chilena no se caracteriza precisamente por la apertura democrática de sus procedimientos de creación de nueva Constitución. Este procedimiento de creación de nueva Constitución es inédito en la historia de Chile, es profundamente democrático en comparación a todos los otros procedimientos que resultaron ser impulsados en general por una autoridad fuerte, ni hablar del de 1980, ¿no? Que no fue impulsado simplemente por una autoridad fuerte, fue impulsado por una dictadura, ¿no? Y hoy día, recién, el año 2020, Chile tiene
al fin la oportunidad de dejar que sus propios ciudadanos decidan las reglas bajo las cuales quieren gobernarse de aquí a futuro, ¿no? Esta es una oportunidad que es inédita en la historia del país y también es una oportunidad que significa, desde luego, un gran desafío, ¿no? Un gran desafío para nuestra discusión pública y nuestra participación ciudadana, que seamos capaces de llegar a una respuesta común, ¿no? Que al menos no desatisfaga a todos o a cada uno, ¿no? Una respuesta que sea acordada y que sea aunada entre todas y todos, ¿no? Esta es una oportunidad única y también es una ocasión única, ¿no? Diego, ¿y qué te parece que algunos que han planteado que también esto puede ser una oportunidad para incluso analizar el régimen que queremos en Chile respecto a nuestros poderes del Estado? Por ejemplo, en el Ejecutivo, si se podría separar al jefe de Estado del jefe de gobierno, si el Parlamento pudiera tener o tener un régimen más parlamentarista, por ejemplo, donde efectivamente caiga un jefe de gobierno, no un jefe de Estado, como ocurre en muchas democracias europeas, por ejemplo. Sí, desde luego eso está completamente bajo la competencia de la Convención Constitucional o de la Convención Mixta Constitucional, sea cual sea el mecanismo que se determine en octubre, es decir, en algunos días, ¿no? En algunas semanas. Desde luego esa es una pregunta que puede plantearse la Convención Constitucional durante su deliberación y el régimen de gobierno, el sistema de gobierno, es decir, si queremos seguir gobernados si queremos seguir organizados bajo un régimen presidencialista o si queremos transitar a otras formas de presidencialismo o alguna forma de parlamentarismo. Desde luego una pregunta que tiene abierta la Convención Constitucional, ¿no? Ahora, el margen de respuestas que tiene la Convención Constitucional es muy amplio, pero yo no llegaría a pensar de que la Convención Constitucional va a pretender, yo llamaría a la cautela con este tipo de decisiones, ¿no? Yo creo que la Convención Constitucional va a ser cautelosa en el sentido de no cambiar todo como si Chile no tuviera una historia. Yo confiaría en que las personas que se presentan a la Convención Constitucional y que van a resultar ser elegidas, van a tener cuidado en tratar de encontrar un modelo de gobierno para Chile que recoja lo mejor de nuestra experiencia, pero que tampoco signifique un salto cultural, un salto ideológico, un salto demasiado radical, ¿no? Yo no pensaría que esa va a ser la respuesta de la Convención Constitucional, aunque insisto, eso es una materia que le compete a ellas y ellos, a los futuros convencionales constituyentes, ¿no? Y estos convencionales constituyentes, claro, lo decíamos al comienzo, pero ¿cuántos deberían ser, por ejemplo? ¿Qué características? ¿Puede ser cualquier ciudadano? ¿Qué rol van a jugar los partidos políticos en aquello? ¿Juegan algún rol? Esas preguntas que más de alguien también se plantea en su casa probablemente. Depende del tipo de convención, ¿no? Si se trata de una convención constitucional, los convencionales deberían ser un 155 y si se trata de una mixta deberían ser 176, la mitad del congresista y la mitad elegidos por el electorado, ¿no? Pueden presentarse a elección todos los ciudadanos con derecho a sufragio mayor de 18 años, ¿no? Y las elecciones se producen con un mecanismo electoral similar, aquí estoy hablando de la mitad elegida o del 100% de la convención constitucional, ¿no? El mecanismo electoral es el mismo que el que corresponde a la elección de diputados, ¿no? Entonces los candidatos se presentan en listas, también puede haber listas de candidatos independientes y los partidos políticos pueden armar sus propias listas para presentar candidatos a la Convención Constitucional. Y en este momento está en discusión algunas formas de facilitar que los independientes se presenten también a la Convención Constitucional de forma tal de que puedan competir en igualdad de condiciones y que se incentive la participación de independientes, es decir, de personas que no están adscritas a un partido político en la Convención Constitucional, ¿no? En principio todos pueden participar, todos pueden presentarse, también liderazgos comunales van a ser muy bienvenidos. La idea de la regulación es que la elección sea lo más abierta posible, ¿no? Claro, que esa era la pregunta un poco porque más de alguien te ha dicho, claro, yo soy independiente, no pertenezco a un partido político, pero voy a estar en desventaja probablemente
porque los partidos, bien sabemos, tienen la experiencia, tienen los militantes, tienen lo que se denominan las máquinas políticas, y claro, como es aquello también en otro tipo de elecciones, ya sea parlamentarias, ya sea de cualquier otro tipo, siempre aquel que va como independiente tiene menos probabilidades que aquel que va en una lista de una colectividad política, ¿verdad? Efectivamente, los partidos políticos tienen larga experiencia en procedimientos electorales. Se supone que los partidos políticos, de hecho, su función es participar en procesos electorales y eleccionarios, ¿no? En cambio, los independientes, sí, van a tener, desde luego, en términos fácticos, más complicada la tarea. Ahora, la idea de la regulación constitucional es incentivar la participación de los independientes, ¿no? Eso no puede significar, nosotros tenemos que tener claro eso, ¿no? Incentivar la participación de independientes no puede significar excluir a los partidos políticos de la participación en las elecciones de la Convención Constitucional, ¿no? La participación de los partidos políticos es tan legítima como la de los independientes. La idea entonces es igualar un poco la cancha entre independientes y partidos políticos de forma tal de que quienes quieran presentarse a la Convención como independientes tengan la posibilidad de ganar. Bien, pues Diego, creo que nos ha quedado bastante claro. La idea de esta conversación era precisamente aquello, aclarar algunos puntos, algunas diferencias, algunos cuestionamientos que pueden haber respecto a lo que es este proceso que comenzamos a vivir ya durante este mes de octubre, a propósito de lo que es el plebiscito del día 25. Gracias y hasta cualquier instante, claro está. Bueno, gracias, Osvaldo, que estén bien. Hasta luego. Ahí está con nosotros Diego Pardo, es abogado, pero además profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt, y aclarándonos allí lo que debería ser este proceso, partiendo de la base que usted va a recibir 2 papeletas el día del plebiscito, una para el apruebo y el rechazo, y la otra, la segunda, ya es para la Convención Constitucional o una Convención Mixta Constitucional, que era lo que tratamos de explicarle en esta oportunidad. Gracias, hasta cualquier instante, somos la televisión regional, esto es Vértice TV. Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presentó La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora.